Temed a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo. Son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Gracias, Señor. Este cántico es para ti, Señor. Un día lo cantaremos, Señor, frente a ese gran trono celestial. Gracias, Señor. La honra y la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Es verdad, un día cantaremos al Señor directamente y Él estará en su trono recibiendo toda la exaltación, la adoración de su pueblo redimido, santo, que Él ha rescatado por su gloria y gracia. Pero aún es tiempo, en esta oportunidad, de poder también hacer que más gente venga a los caminos del Señor y engruese esa gran muchedumbre, que un día adoremos también al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué gozo! Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a seguir hablando de Cristo el Santo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos asombrado por la presencia del Señor en diferentes momentos de la Biblia? En el Antiguo Testamento, quizás en el Nuevo Testamento, pero quedamos asombrados, estupefactos, quedamos inmovilizados por todo lo que Dios es realmente. Cuando nosotros adoramos a Dios, no es posible adorar si primeramente no amas, porque aquello que amas es lo que adoras. Pero también aquello que amas, lo amas
porque lo conoces. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ello? No puedes amar a aquello que no conoces, pero tampoco puedes adorar a aquello que no amas. Entonces, para poder adorar, tienes que amar. Y para poder amar, tienes que conocer. Y el conocimiento de la palabra del Señor, a quien nosotros adoramos, a Dios adoramos, viene de la palabra de Dios. Por eso es importante guardar la palabra del Señor, meditar en Él. Pero hablar de lo que significa la santidad de Dios, uno de sus atributos, es difícil poder llegar a una descripción verbal, humana. Es difícil porque mientras estamos en la carne, en la tierra, estamos expuestos a poder equivocarnos y no expresar toda la majestuosidad, toda la gloria del Señor que Él es, que Él representa, que Él nos ha llamado. Entonces necesitamos de ese Espíritu Santo para poder por lo menos llegar a un nivel mínimo y expresar toda la adoración que Dios nos pide en su palabra. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan de que debemos adorar a Dios, siempre adorar al Señor. En el Antiguo Testamento se convocó al pueblo a adorar siempre a Dios. Hay algunos textos que nos van a ayudar, por ejemplo, veamos en Éxodo capítulo 15, versículo 11, donde dice la palabra del Señor: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Se enseñaba al pueblo a adorar a Dios. En Levítico 19:2 dice la palabra del Señor: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Pero cuando hablamos de nosotros debemos ser santos, como que implica una obligación. Quisiera que al final de esta reunión tú puedas entender de que la santidad que Dios te pide en este pasaje, el pasaje de Primera de Pedro, no es que tú tienes la obligación de ser santo. Es que cuando tú tienes un encuentro con el santo, es Él que te perfecciona, es Él que te capacita, te adiestra a ser santo. Entonces no es con el esfuerzo humano, no es con tu capacidad que tú te haces santo. El hombre no puede llegar a lo más mínimo de Dios, pero sin embargo a través de Jesucristo nosotros llegamos a alcanzar esa santidad. Habíamos leído entonces en Levítico 19:2. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Dijimos de que no podríamos nosotros expresar toda la majestuosidad, todo el nivel de santidad que Dios en su palabra nos enseña a expresar. Vamos entonces a Salmos 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El salmista David se está expresando toda la santidad que su corazón, y él como poeta, limitado por todas las limitaciones humanas, expresaba acerca de la santidad de Jehová. Entonces nosotros hemos visto hasta aquí que Dios se manifiesta al pueblo de Israel como un Dios santo, como un ser santo. Y cuando nosotros hemos leído más todavía otros pasajes, hemos visto que Él es santo. Y hemos entendido siempre con la capacidad limitada esa santidad
Y algunas veces nos ha sucedido quizás lo mismo que al pueblo de Israel, que somos incapaces de poder llegar y poder distinguir la santidad de Dios. Pero hablemos un poquito, tratando de entender en nuestra limitada capacidad, qué cosa es ser santo. ¿Qué cosa es lo santo de aquello que el Señor nos pide que nosotros lo seamos también? La palabra santo implica apartado, no hay otra cosa. Así, definición rápida, lo más pronto es que entendamos con nuestra mente que ser santo es ser apartado. Viene de la palabra cortado. Alguien que corta un espacio dice hasta aquí nomás. Y tú lo separas a un costado y dice esto es aquí. Como cuando separan los feriados, por ejemplo, ¿no? En el calendario humano común y corriente que nosotros conocemos hay ciertos feriados. Esos ciertos feriados están separados, ¿no? Y hacemos planes para esos días. Eso es, en términos humanos, ese es lo santo. Pero en términos divinos es mucho más allá. Pero comienza con entender la palabra apartado, separado, cortado. Dios, si quisiéramos entender un poquito más, vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, San Juan no, sino Primera de Juan, que también fue escrito por el apóstol. Primera de Juan, capítulo 1, donde podamos entender un poquito más qué es lo que el Señor nos enseña acerca de lo santo. Y dicho sea de paso, quiero aquí mencionar que el tema que estamos desarrollando tiene por título estar frente al santo, estar frente al santo. Y en esta primera parte estamos entendiendo lo que significa la santidad del Señor, viendo la santidad del Señor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, donde dice la palabra del Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, ¿cómo dice? Que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz, Dios es claridad, transmitiendo el mensaje para nuestra mente limitada. Dios es perfección, Dios es claridad, Dios es pureza y no hay nada impuro, no hay nada que deje de ser bondadoso que esté en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, Dios es luz. Y no hay, categóricamente dice aquí, y afirmativamente, no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ningún ápice de tinieblas en Él. Eso es poder comenzar a entender la santidad de Dios. Es puro, es sin pecado. No hay ninguna presencia de lo mal, todo lo que nos sucede a nosotros. Entonces dijimos que separado es cortado. No hay términos humanos que puedan explicar lo que Dios es. Había un teólogo, Rudolf Otto. Esta persona se había propuesto también entender, investigar acerca de lo que es la santidad. ¿Qué cosa es la santidad? Así que salió a investigar, a hacer un trabajo social, persona por persona, y empezó a investigar a los grupos donde al menos podían entender la santidad. Y después de haber visitado muchos otros lugares, él llegó a la conclusión y empezó a escribir de que lo santo que la gente explicaba que era aquello que lo impactaba, haciéndole entender de que lo llevaba a un nivel de comparación en el cual se veía a la persona humana y decía, santo es aquello que yo no puedo tener. Es lo perfecto que me permite ver mi imperfección. Es lo bueno que me permite entender lo malo en mí, lo no bueno en mí. Es la luz que me permite ver la oscuridad en mí. Y eso es lo que
este autor escribió en un libro de 26 páginas, que llegó a entender, dijo, aquí hay algo que escarbar y algo que enseñar. Y una manera de poder entender santidad es no solamente empezar a describir la santidad de Dios con todos los versículos que hemos leído y que hay más todavía, contemplar la majestuosidad de Dios, pararte firme y imaginarte todas aquellas cosas que anuncia el libro de Apocalipsis Juan, donde habla acerca de la multitud, que habla de la santidad del Señor, que reconoce todo lo que Dios es. Mucho más que eso, también implica ver nuestra situación, tu situación, mi situación. Porque Dios es santo, Él lo sabe. Y no, quizás, no necesita de que nosotros hablemos de su santidad. No necesita, eso no lo hace más santo a Él. El hecho de que hablemos de su perfección, de su pureza, de lo que Él es, o dejemos de hablar, no le afecta a Él. Pero sí, si dejamos de hablarlo, sí nos afecta a nosotros. Si dejamos de vivirlo, sí nos afecta a nosotros. La santidad de Dios, la contemplación de su santidad, sí nos afecta a nosotros. Por eso es necesario que nosotros nos esforcemos en entender entonces la importancia de la santidad de Dios desde el punto de vista humano, viendo desde la Biblia. Pero si nosotros queremos entender un poquito más acerca de este encuentro que el hombre es capaz de poder entender estando frente a lo santo, tendríamos que ir a la Biblia, al registro, y ver algunas experiencias de hombres que estuvieron parados en lo santo de Dios. Iríamos, por ejemplo, a Jacob, podría ser, cuando luchó con Dios y como resultado de esa experiencia, el Señor le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ya no te vas a llamar, ahora te vas a llamar Israel. Jacob es engañador, usurpador, alguien que altera, alguien que engaña. Ahora te vas a llamar príncipe, alguien que lucha del lado de Dios. Y si ustedes hacen memoria, más rápido que este mensaje, van a ver que toda experiencia que alguien haya tenido frente al santo le ha implicado un cambio en su vida. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia con el santo? ¿Qué cosas han sucedido en tu vida que tú puedes decir, esto ha sucedido en mi vida en relación al santo, en mi encuentro con el santo? En Éxodo capítulo 3, nosotros encontramos a Moisés frente a la zarza ardiente, donde el Señor le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás pisando es santo. Pero no era santo porque en ese momento se hizo santo. Algunas veces he estado en lugares donde han dicho que el púlpito es santo. Sí es cierto que el púlpito es santo, pero en razón de los propósitos a los cuales nos concentra Dios, de la exposición de la palabra de Dios, de la adoración a Él, porque aquí hay un grupo de personas santos, los santos, pero es porque Dios es el que nos ha convocado. Entonces en el libro de Éxodo, el capítulo 3, vemos al primer encuentro que tuvo Moisés con el santo, la primera experiencia con el santo. Ya estamos ahí en ese panorama. Ya estamos ahí imaginariamente en ese momento cuando el Señor le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y todo un diálogo ahí después. Pero más adelante, en otro momento,
de la experiencia de Moisés, sucede otro acontecimiento que también debe llamar nuestra atención. Vamos a Éxodo capítulo 33. Libro de Éxodo capítulo 33. Vamos a ver cómo es que el Señor le cambia la vida a Moisés. Cómo es capaz de cambiar la vida a muchas personas en este tiempo. Éxodo 33. Versículo 17. Pero antes de nada, quiero darles un adelanto para que podamos entender aquí. En este momento, si usted ha leído el pasaje anteriormente, es el momento en el cual Moisés le dice: Señor, quiero ver tu gloria. No sé si Moisés está entendiendo lo que significa ver la gloria de Dios, contemplar su gloria. A lo que el Señor le dice: Moisés, ¿estás seguro de lo que me pides? Señor, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice: mira, Moisés, no ha habido ninguna persona que ha visto mi presencia y quede con vida. ¿Estás seguro de lo que pides? Dicho sea de paso también, ¿acaso no le bastaba a Moisés con todo lo que había visto hasta ese momento, con todas las señales de las 10 plagas en Egipto? ¿Cómo es que el Señor exterminó a los soldados egipcios abriendo el Mar Rojo? ¿Cuántos de nosotros dicen: Señor, me hubiese bastado ver solamente estas pequeñas cosas? Pero no le fue suficiente a Moisés y dice: Señor, no me basta eso, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. Vamos al versículo 17, donde dice: y Jehová dijo a Moisés: también eres esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré tu nombre, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro. No insistas, Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré de mi mano y verás mis espaldas, mas no será visto, no se verá mi rostro. Si el Señor no hubiera hecho esto, quizás Moisés no hubiera escrito, ya no tendríamos los 5 libros de la Biblia, ¿no? No hubiese estado para contarlo. Pero Dios le permitió en su gracia ver una parte de la gloria de Él. Hasta ahí con Moisés. Pero vamos más adelante, porque vamos a ver otra experiencia también de otro hombre que estuvo parado frente al santo. El libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías capítulo 6. Isaías. Isaías capítulo 6. Otra persona que tuvo una experiencia fuerte, que le cambió la vida, y que estoy seguro que nada fue igual después de que Isaías tuvo este encuentro con el Señor. De tal manera de que si no hubiera sido así, quizás hubiera amado su vida, porque la muerte de Isaías fue tan cruel
tan horrible. Él dice que él murió aserrado, ¿no? Y en ese tiempo no habían sierras eléctricas, eran sierras manuales. Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Desmenucemos este pequeño párrafo de aquí. Dice: en el año en que murió el rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? Era un rey que a temprana edad, 16 años, ocupó el reino. Y muchas cosas se lograron con este rey. Era un hombre que trajo mucha prosperidad al pueblo de Judá. Pero ¿qué pasaba? El ver de que muchas cosas iban yendo bien, entonces la confianza en él iba creciendo. Llegó un momento a creer de que todo lo que había logrado era por sus propias fuerzas. Tan es así en que un momento en que había que dar el sacrificio, el holocausto al Señor, hijo, y no estaba el sacerdote, y él tomó el lugar del sacerdote y dijo: yo lo voy a hacer. ¿Qué tal atrevimiento? Yo lo voy a hacer, el Señor está conmigo. Y en ese intento dice que una lepra le cayó sobre la frente. Y estuvo enfermo durante algún tiempo y murió, aislado, separado. Y la lepra no era una cosa tan sencilla. Era vergonzoso llevarle esta enfermedad de lepra. Todo lo que había conseguido a lo largo de 52 años se ve destruido por un simple acto de vanidad al final de su carrera. Qué pena. Y todo el pueblo dice que empezó a llorar a Usías. Lo extrañarían seguramente. Y también incluye al profeta Isaías. Fue en esas circunstancias donde él va al templo y dice que se puso a orar. Y en eso que está orando, dice: vi yo al Señor. La palabra Señor significa Adonai. Y Dios es el que prepara esta circunstancia de esta manera. Y dice: yo vi al Señor. Como diciéndole, pues, oye Isaías, ¿qué te pasa? Si bien es cierto que has tenido 52 años en el pueblo de opulencia, de prosperidad, pero aquí el Señor soy yo. Enfócate bien. Dice: vi yo al Señor, a Adonai, el soberano, sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo a Jehová, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Solamente hay 2 expresiones en la Biblia que mencionan de esta forma. Y no es porque se refiere necesariamente a la Trinidad. Está hablando como para poder resaltar
los santos, los que escriben, los que digitan una computadora, ahí tienen las negritas, ¿no? Para poder resaltar. En ese tiempo, para cuando se quería hacer notar algo, se repetía, ¿no? Más de una vez. De cierto os digo, decía el Señor, ¿no? Aquí dice santo, santo, santo. Es decir, que no quepa duda, que aquí el santo es el Señor Jehová de los ejércitos. La otra parte es en Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo. Es en este momento en donde Isaías es impactado con la presencia del santo. Pero vean aquí lo siguiente que pasa, en el versículo 5. Entonces dije yo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pongan atención aquí, pongamos atención aquí. Lo que dice aquí, ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios, ¿y cuándo se dio Isaías cuenta? ¿Cuándo se dio cuenta que era inmundo de labios? ¿Cuándo haya llegado a esa conclusión? Él se mira a sí mismo y llega a la conclusión de que es inmundo de labios, que está contaminado, que no hay nada bueno en él. No sé si podemos entender esa partecita. Isaías entiende que es inmundo de labios, que todo lo malo que está en él, cuando está frente al santo. No es lo mismo que le pasó a Moisés. No es lo mismo que Rudolf Otto, que les acabo de mencionar, de la comparación de esta gente que decía, yo llego a entender la santidad, yo llego a entender perfección cuando veo mi imperfección, llego a entender maldad, cuando llego a entender bondad, cuando veo mi maldad, llego a entender la luz cuando veo mi oscuridad. Eso es lo que le estaba pasando a Isaías en este momento. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué diagnóstico más preciso. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer constantemente, no una vez, y mirarte frente al santo y verte a ti, hacer un autodiagnóstico y ver tu oscuridad, tu falta de bondad, tu falta de luz, la ausencia de Dios? Eso es lo que le pasaba a Isaías. Pero veamos aún más todavía. Vamos al libro de Job, capítulo 42. Vamos a ver la experiencia de otro hombre también. Job, capítulo 42. Estamos viendo la experiencia que tuvieron frente al santo algunos hombres en la Biblia, antes de Salmos. Respondiendo Job a Jehová, dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Era un ignorante. Cosas demasiado maravillosas para mí, yo no los comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me aborrezco. Esto equivale a he caído como muerto delante de tu presencia. Me aborrezco en polvo y en ceniza. ¿No es lo mismo quizás una expresión parecida a las otras personas que vimos anteriormente, a Isaías, a Moisés? ¿Y cómo es que llega a la conclusión?
Estamos en el Salmo de Job capítulo 42, después de que él había hablado muchísimo, en los 41 versículos, en los cuales él se justificaba, en los que él buscaba tener la razón, la justicia que esté de parte de él. Sin embargo, aquí dice: Señor, ¿qué voy a decir? Solamente me queda taparme la boca, quedarme callado, porque lo único que sé hablar son necedades. Lo único que sé hablar son tonterías. Solamente me queda callar ante tu presencia. Ya no voy a hablar, porque hablaba lo que no entendía. De lejos te conocía, de oídas te conocía. Mas ahora estoy parado frente al Santo. Algo parecido que le pasó también a un tal Saulo, cuando el Señor, en el capítulo 9 de Hechos, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice que cayó y enceguecido. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Esa fue la experiencia de Saulo. Ya no te vas a llamar Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. Y en otro pasaje le dice a Cornelio: yo le voy a enseñar lo que cuesta llevar mi palabra. Este tipo de encuentros le cambian la vida a esos hombres. Finalmente, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Véase aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero fíjate lo que dice en el versículo 17. Mas cuando le vi, caí como muerto. Solamente cuando eres capaz de poner tu mirada en el Señor, puedes caer a sus pies. Entender la gloria de Dios, entender la santidad de Dios, te va a permitir, en primer lugar, entender la mugredad, si se puede utilizar ese término, tuya, tu falta de luz, tu necesidad de Dios, cuánto necesitas de Dios. Y estar parado frente al Santo equivale a mirar en tu interior y saber decirle: Señor, necesito de ti. No puedo vivir la vida, y no solamente la vida cristiana y la vida en sí, sin ti, Señor. Necesito de ti. Necesito que tu santidad me guíe. Tú no puedes ser santo en tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces has entendido eso? Cuando Dios te dice: sean santos porque yo soy santo. Y lo has entendido como una obligación. Como que Dios está imponiendo algo. Pero no puedo vivir la santidad. No puedo ser santo. Es que no lo puedes hacer porque lo intentas hacer en tus fuerzas. Necesitas tú estar en contacto con el Santo. Dice la Biblia que cuando, después de que los discípulos de Jesús, estuvieron un tiempo con Él, dice que hasta en su forma de hablar se distinguía. Y muchos se decían entre ellos: mira, Él estuvo con Él. En su forma de hablar, en su forma de actuar, se parecían a Jesús. Cuando Moisés había estado en el Sinaí, en contacto con el Señor, cuando regresó, dice que él estaba, su rostro resplandeciente. Nada queda igual cuando alguien entra en contacto con el Santo. Nada es igual.
Dios lo cambia todo. Entender entonces la santidad de Dios primero te permite ver tu pobreza espiritual. Segundo, te permite entender el sentido verdadero de lo que es adorar a Dios. Que no solamente es cantar, porque cantar puede ser una expresión de tu talento, pero adorar va mucho más allá. Es entender al Santo, entender tu necesidad de estar parado frente al Santo todos los días. Es entender que necesitas de Dios. Es entender que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es simplemente cantar, va mucho más allá. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de poder decir, yo quiero eso? Yo quiero llegar a ese nivel de entender tu santidad. Yo quiero estar parado frente al Santo, no un día, todos los días de mi vida. Cuando la gente te ve a ti, así como vieron en Moisés, así como vieron en los discípulos, puedan decir también, ahí va, ese también es de los hermanos. Él también es así porque es del grupo, de los del camino, es cristiano, es creyente, es un hijo de Dios. Pongámonos de pie, por favor. El sentido verdadero de poder adorar a Dios parte de entender la presencia de Dios, entender al Santo, comprender al Santo. A pesar de nuestras limitaciones humanas, entender tus limitaciones, entender que necesitas de Dios, que no puedes ser santo en tus propias fuerzas. Si tú hasta ahora te ha sido imposible andar en santidad, es porque quizás necesitas mirar al Santo, estar atento a la presencia de Él en tu vida. Oremos al Señor. Padre, hemos hablado tu palabra, estar frente al Santo. Señor, necesito, Señor, pararme frente al Santo todos los días. Necesito aprender de ti todos los días. Necesito oírte más y callar más. Dejarte hablar a ti y hablar menos yo. Gracias, Señor, por la hermosura de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Tomen asiento, por favor.